Vamos a comenzar enseguida. Ya, entonces, habíamos quedado en el glucógeno, ¿verdad, chicos? Estamos viendo entonces ahora polisacáridos. Ya hemos visto monosacáridos, hemos visto disacáridos, es decir, oligosacáridos, y luego ahora estamos en polisacáridos. Ya hemos visto que los polisacáridos pueden ser homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Dentro del grupo de los homopolisacáridos están el almidón y está el glucógeno. El almidón es el polisacárido de reserva de las plantas y el glucógeno es el polisacárido de reserva en las células animales y también microbianas. Habíamos visto, ¿verdad?, que nosotros, la fuente primordial, diríamos, del glucógeno es la glucosa. Nosotros adquirimos la glucosa exógenamente, es decir, cuando comemos un alimento que contenga almidón, como papa, un pan, una galleta, fideos, etcétera, todo lo que contenga almidón. Ese almidón hemos visto que nosotros tenemos, igual que las plantas, amilasas, pero nuestra amilasa, la amilasa del ser humano, es del tipo de la alfa-amilasa. Perdón, ¿alguien quiere ingresar? Es el tipo de la alfa-amilasa. Perdón, alguien quería ingresar. Entonces, nuestra amilasa, la amilasa salival y la amilasa pancreática son de tipo alfa-amilasa, es decir, es una enzima que degrada de manera aleatoria o de uno en uno. Entonces, una vez que consumimos un almidón, nuestras enzimas digestivas, empezando por la amilasa salival en la masticación, posteriormente en el estómago, el pH ácido, y luego los jugos gástricos que secretan la amilasa gástrica, continúa hidrolizando el almidón. Hasta luego tenemos en el intestino otras enzimas como la maltasa, enzimas desramificadoras que rompen los enlaces 1,6, hasta que finalmente todo el almidón que hemos consumido se transforma en glucosa. Esta glucosa atraviesa el intestino delgado, llega al torrente sanguíneo y es utilizada esa glucosa. Su destino va a ser ir a las células, por ejemplo, musculares, si una persona está haciendo ejercicio o caminando, o ir a cualquiera de las células en nuestra economía para generar energía. Pero no puede acumularse en la sangre por mucho tiempo. Entonces, habíamos dicho, ¿verdad?, que hay una homeostasis aquí. Bueno, está más adelante. Hay una homeostasis que indica de niveles sanguíneos entre 70 y 110, y según ADA, que es la Asociación de Diabetes, está entre 70 y 90. Bueno, entonces, esa glucosa que está en exceso no se puede quedar en la sangre. Vamos a hablar más adelante de la acción de las hormonas. Más adelante, vamos a ver más adelante, esa glucosa que está acumulada, está empezando a acumularse en la sangre, inmediatamente intervienen las hormonas y esa glucosa ingresa al hígado, una parte al hígado y otra al tejido muscular. Y en el hígado y en el tejido muscular se sintetiza el glucógeno. Entonces, las células animales almacenan glucosa en forma de glucógeno. ¿Dónde abunda el glucógeno? Pues en el hígado y tejido muscular. El glucógeno cae en la categoría de homopolisacárido, es decir, que es un glucano también. Está formado por cientos de unidades de alfa de glucosa, unidos por enlace alfa 1,4. Estoy repasando lo que ya hemos visto, chicos, ayer. El glucógeno es un polímero ramificado y también posee, las ramificaciones siempre es a nivel de los enlaces 1 y 6. Uno de uno de los monosacáridos y 6 del otro monosacárido.
En su estructura básica habíamos visto, ¿verdad?, que si vemos su estructura básica, como todas son moléculas de glucosa, pues se dice también que el dímero podría ser de 2, ¿no? De 2 podría ser la maltosa, pero su unidad básica en esencia es la glucosa. Y se reconocen extremos no reductores, varios extremos no reductores. Esos extremos no reductores, recuerdan, habíamos visto, son sitios de ataque de las enzimas hidrolíticas que van a ir movilizando, hemos dicho, ¿verdad?, ese término, es decir, degradando el glucógeno. Fíjense en mi cursor, como si fuera la enzima, clic, rompe aquí, clic, rompe aquí. Al romper o al degradar el glucógeno, esto lo hace una enzima denominada fosforilasa del glucógeno. Y habíamos visto, recuerdan, que dentro de la célula el glucógeno se degrada por esta enzima. Subrayen, es importante esto, chicos. La fosforilasa del glucógeno es la enzima que degrada al glucógeno. ¿A qué nivel degrada? Por sus extremos no reductores. Y el producto que forma es la glucosa 1-fosfato. Recuerdo cuando habíamos visto fosfatos de ésteres de azúcares, pues la glucosa 1-fosfato deriva de la hidrólisis del glucógeno por acción de la fosforilasa del glucógeno. Esta fosforilasa, esta glucosa 1-fosfato, recuerdan, hemos visto en anteriores diapositivas, por acción de la UTP más una transferasa, forma UDP-glucosa. O también la glucosa 1-fosfato, vamos a ver que puede transformarse en glucosa 6-fosfato en la siguiente diapositiva. Bueno, habíamos quedado acá. Entonces, la fosforilasa del glucógeno, repito, es la enzima que va a ir degradando por los extremos no reductores. Fíjense, fosforilasa del glucógeno va degradando, fíjense en mi cursor, por los extremos no reductores, uno por uno. Y cataliza, es catalizada esta reacción por la fosforilasa del glucógeno. Esto mismo va a garantizar esta homeostasis, porque cuando los niveles de glucosa empiecen a bajar en la sangre, va a intervenir ahí ya también el glucagón. Y el glucagón va a hacer que se empiece a activar a la fosforilasa del glucógeno para que otra vez suban los niveles de sangre. Cuando los niveles de sangre suben mucho, ahí interviene la insulina, que la insulina lo que va a hacer es desactivar a la fosforilasa del glucógeno y activa a la sintasa. Yo no voy a ponerme a hablar de eso forma parte de bioquímica 2. Sin embargo, es importante estos aspectos en bioquímica 1. ¿Cuáles? Que la fosforilasa del glucógeno siempre actúa por el extremo no reductor, por esos extremos. Y el producto de la hidrólisis del glucógeno siempre es la glucosa 1-fosfato. A su vez, la glucosa 1-fosfato puede seguir este destino que está aquí muy resumido, que vamos a ver en un cuadrito que les he dado acá. ¿Cuál es el destino de la glucosa 1-fosfato? ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en la glucosa 1-fosfato? Repito, la glucosa 1-fosfato es el producto de ¿qué? De la hidrólisis del glucógeno por acción ¿de quién? De la fosforilasa del glucógeno. Esto va a garantizar también la homeostasis cuando baje los niveles de glucosa. Ustedes saben que cuando comemos un alimento, sube la glucosa en sangre momentáneamente. Inmediatamente la insulina hace que los niveles de glucosa que están altos en sangre se nivelen en este parámetro, haciendo que ingrese la glucosa al interior del hígado o del tejido muscular. Y ahí se sintetiza el glucógeno. Pero va a llegar un momento en el cual los niveles de glucosa empiezan a bajar en la sangre. Ahí es donde se va a degradar el glucógeno. ¿Por acción de quién? De la fosforilasa del glucógeno. ¿A qué nivel del glucógeno? A nivel de sus extremos no reductores. ¿Cuál es el producto que se forma? Glucosa 1-fosfato. Entonces, la glucosa 1-fosfato, el destino de esta glucosa 1-fosfato, repito, que ¿dónde viene? Y no me canso de repetir, viene de la degradación del glucógeno por acción de esta enzima fosforilasa del glucógeno. ¿Cuál es el destino de esa glucosa 1-fosfato que es tan importante? Entonces, yo lo he resumido en este esquema, chicos. El glucógeno, ¿dónde está? En el hígado, por ejemplo, o puede estar también en el tejido muscular. Vamos a hacer el ejemplo con el hígado. Imaginemos que este es el interior del hígado, una célula, el hepatocito, una célula hepática. Entonces, el glucógeno que está acumulado en la célula hepática, voy a dictarles un poco, primero les explicaré. El glucógeno que está acumulado en la célula hepática, por ejemplo,
cuando bajan los niveles de sangre, los niveles de glucosa, por ejemplo, hemos almorzado a la 1, digamos, y habiendo almorzado a la 1, entonces 4 horas después empieza a bajar los niveles de glucosa en sangre. Y entonces, como debe haber esa homeostasis, es decir, ese equilibrio, inmediatamente que empieza la degradación del glucógeno. ¿Quién favorece eso? Pues el glucagón. El glucagón va a activar esta enzima, la fosforilasa del glucógeno. La fosforilasa del glucógeno va a empezar a degradar clic, clic, clic por los extremos no reductores, que se va a formar glucosa no fosfato. Luego, la glucosa no fosfato dentro de la célula hepática, por acción de la fosfoglucomutasa, una enzima, se transforma en glucosa 6-fosfato. A ver, quiero aclararles algo, chicos. Esto es un tema de bioquímica 2, donde intervienen enzimas y reacciones. Yo ahorita les estoy poniendo de manera muy resumida para que entiendan por qué tiene esa estructura el glucógeno. Sería la competencia de bioquímica 2, bioquímica 1. Nunca está de más saber por qué es importante estudiar eso, pues de manera muy resumida que les va a servir al año les estoy mostrando. Entonces, la glucosa no fosfato que se sintetiza por acción de la fosforilasa del glucógeno, por degradación del glucógeno, esta glucosa no fosfato no se queda así, sino que puede tener varios destinos. Por acción de una fosfoglucomutasa, de glucosa no fosfato pasa a glucosa 6-fosfato. De la posición 1 de la estructura pasa a la posición 6. Esta glucosa 6-fosfato, según las necesidades de la célula, puede ir a la glicolisis, que van a ver ustedes al año, que es la glicolisis, les adelanto. Es una ruta metabólica de degradación de la glucosa. Su objetivo final es sintetizar ATP. Entonces, cuando la célula necesita energía, porque el hepatocito también necesita energía, la glucosa 6-fosfato entrará a la glicolisis, que es una ruta metabólica compuesta por muchas enzimas, que el destino final, repito, es sintetizar ATP. Pero si no ese es el destino, sino el destino es que, recuerden, ha bajado la glucosa en la sangre. Entonces, la glucosa 6-fosfato, por acción de otra enzima, la glucosa 6-fosfatasa, esta glucosa 6-fosfatasa hidroliza este enlace y sintetiza, y al final no sintetiza, sino que se transforma ahora en glucosa pura. Y la glucosa pura sí puede ahora salir del hepatocito, pasar a la sangre y regular la glicemia o glucemia. También recuerdan un destino, el origen de la glucosa 6-fosfato puede ser también, recuerdan, la glucosa más ATP por una glucosinasa formaba glucosa 6-fosfato. Entonces, la glucosa 6-fosfato, por eso está en recuadro, tiene un papel central que puede venir desde la glucosa no fosfato o bien puede venir de la glucosa mismo, que está en el interior del hepatocito, por acción del ATP, por una glucosinasa, se transforma en glucosa 6-fosfato. Esto sobre todo ocurre cuando el destino es la glicolisis. Pero si el destino es que el glucógeno como reserva, brinde moléculas de glucosa hacia la sangre, pues el destino de la glucosa no fosfato es este que lo estoy describiendo. Realmente la glucosa pasa a la sangre y de esa manera suben los niveles de sangre, otra vez los niveles de glucosa en sangre, y se mantiene en ese parámetro de 70 a 110, 70 a 110. Por debajo de 70 sería una hipoglicemia. Por encima de 110 ya es una hiperglicemia, que puede dar lugar a problemas posteriores de diabetes. Entonces escriban, por favor, espero que se haya entendido. Ahora escriban. El glucógeno que se encuentra almacenado en el interior del hígado, sobre todo del hígado es esto, el glucógeno que se encuentra acumulado en el interior del hígado, perdón chicos, escriban esto mejor. Cuando los niveles de glucosa en sangre tienden a bajar por debajo de 70, cuando los niveles de glucosa en sangre tienden a bajar por debajo de 70 miligramos por ciento, cuando tiende a bajar por debajo de 70 miligramos por ciento, eso es, digamos, de unas 3-4 horas de ayuno, ¿no? Se activa el glucagón, una enzima, perdón, una hormona. Se activa la hormona glucagón, que a su vez activará a la fosforilasa del glucógeno.
activará a la fosforilasa del glucógeno. Esta enzima degrada el glucógeno hasta glucosa 6-fosfato, hasta glucosa 1-fosfato. Esta enzima degrada el glucógeno hasta glucosa 1-fosfato. Esta, por acción de una enzima denominada fosfoglucomutasa, la glucosa 1-fosfato, por acción de la fosfoglucomutasa, una enzima, se transforma en glucosa 6-fosfato, que tiene un papel central en el metabolismo. Esta glucosa 6-fosfato, por acción de otra enzima, la glucosa 6-fosfatasa, que hidroliza el enlace fosfato y se transforma en glucosa pura. Glucosa nada más, no diré pura, perdón, se transforma en glucosa. La glucosa ahora sí puede atravesar la membrana celular del hepatocito y ingresa al torrente sanguíneo. La glucosa pura, digo la glucosa tal cual, sin ninguna fosforilación, atraviesa la membrana celular del hepatocito y sale a la sangre, restableciendo o regulando la glicemia. Bueno, este es el camino que ahorita estamos viendo, cuando hemos dicho que ha bajado los niveles de glucosa en sangre. Pero esto que les pongo aquí, chicos, les va a servir también que si no fuera el caso que tiene que regular la sangre, sino que el hepatocito necesita multiplicarse, necesita energía, pues el destino de la glucosa 6-fosfato es entrar a la glicólisis y sintetizar ATP. La glucosa 6-fosfato puede venir del glucógeno a través del glucosa 1-fosfato, pero también podría venir nada más la glucosa 6-fosfato a partir de la glucosa que ha ingresado al hepatocito por acción del ATP y la glucosinasa, y el destino, fíjense, haga una flechita así. Si este es el camino, el destino de la glucosa 6-fosfato es este. Entrar a la glicólisis y sintetizar ATP. Pero si viene del glucógeno, pasando por glucosa 1-fosfato, así su destino es salir para regular la homeostasis de glicemia en sangre. Es una redundancia, la homeostasis de la glicemia, el sufijo glicemia, asumiendo que es glucosa en sangre. Todo lo que acaba en emia, por ejemplo, colesterolemia, todo lo que acaba en emia es que estamos hablando en sangre. La alcoholemia es en sangre. Bueno, está claro esto de por qué es importante estudiar la estructura del glucógeno, porque es importante recordar que este glucógeno es hidrolizado por esta enzima llamada fosforilasa de glucógeno, y este esquema que les he puesto aquí les va a servir muchísimo para el año, también para este año. Así, por ejemplo, no es nuestro tema, no es nuestra incumbencia, diríamos, estudiar el metabolismo. El metabolismo se estudia en Bioquímica 2, pero quiero que se vayan ubicando, por eso estamos estudiando al glucógeno, chicos. Entonces, el metabolismo del glucógeno, más o menos les muestro así, incluye esta etapa, la degradación del glucógeno. Bueno, primero diremos la síntesis del glucógeno, dice mi cursor, y luego la degradación del glucógeno. Entonces, la síntesis de glucógeno ocurre a partir de la glucosa 1-fosfato. ¿Cómo se formaba la glucosa 1-fosfato? Por hidrólisis del glucógeno. Fíjense que lo que se degrada le sirve para luego sintetizarse. La glucosa 1-fosfato, recuerdan, reacciona con la UTP y forma UDP-glucosa. La UDP-glucosa es un portador de moléculas de glucosa para digamos, glucógeno creciente, glucógeno N, y va creciendo hasta formará de 2, de 3, de 4, de 5, hasta sintetizar glucógeno. Eso estamos hablando aquí, ¿no? La sintasa del glucógeno. Eso es en cuanto a la biosíntesis que ocurre en el hígado y tejido. En la biosíntesis de glucógeno, recuerda, el exceso de glucosa que se acumula, que está subiendo los niveles en la sangre de glucosa, inmediatamente la glucosa ingresa al hígado y al tejido. No es tan fácil como lo estoy hablando. Ahí hay transportadores
a nivel celular, a nivel de membrana. Estoy contándoles el cuentito de manera simple para que se ubiquen. Es como si, digamos, primero ven cuando ven un parásito, primero buscan con el objetivo de 10, ¿verdad? Y luego si ven que hay una forma sospechosa, clic, clic, cambian a 40. Primero estamos viendo con 10. El glucógeno que se acumula en el hígado y en el músculo, ¿cómo se acumula? Ocurre una condensación sucesiva de fragmentos de poliglucosa. Fragmentos de poliglucosa, se ha sintetizado la UDP-glucosa. La UDP-glucosa aporta una molécula para que se siga sumando y por eso sale glucosa N+1. Esto es catalizado por la enzima sintasa. Acuérdense de síntesis. Sintasa del glucógeno. Es una glicosiltransferasa. En cambio, la degradación, esta es la sintasa del glucógeno. Fíjense, la glucosa 1-fosfato forma la UDP-glucosa. Luego, sobre un resto de glucógeno empieza a crecer y se sintetiza el glucógeno, N+1, en el hígado y en el músculo. En cambio, cuando se va a degradar, interviene la fosforilasa del glucógeno para generar glucosa 1-fosfato. El destino de la glucosa 1-fosfato es el que hemos visto en la anterior diapositiva. Bueno, con eso hemos acabado los polisacáridos de reserva. Almidón en las plantas, glucógeno en animales superiores, entre ellos nosotros, y también en el reino microbiano. De los polisacáridos de almacenamiento, pasamos a polisacáridos estructurales. Recuerda, los polisacáridos se clasifican en dos polisacáridos, los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Dentro de los homo están los de reserva, almidón y glucógeno. Pasamos a ver a polisacáridos estructurales, es decir, que ya no son de reserva, ya no van a subir niveles de sangre, de glucosa en sangre. Estos forman parte de estructuras específicas. Existe una gran variedad de estos polisacáridos, tanto en plantas como en animales, y tienen diversas propiedades. Por ejemplo, entre los estructurales, vemos a la celulosa. La celulosa es el principal polisacárido de las plantas leñosas. Es un polímero, la celulosa se dice que es el polímero más abundante de la naturaleza. Es un homopolisacárido. Si vemos los árboles, pues las plantas y todos los vegetales tienen celulosa en su pared celular. ¿Qué es químicamente la celulosa? Es un polímero lineal de glucosa. También se llama glucano. Los residuos, sin embargo, se cuenta que hemos dicho, cada monosacárido se llama residuo, cada eslaboncito. Los residuos de monosacáridos son, en este caso, beta-D-glucosa. En cambio, en el almidón y en el glucógeno, ¿recuerdan? Son alfa-D-glucosa. En la celulosa son beta-D-glucosa. Basta que cambie esta configuración anomérica, cambian las propiedades del polisacárido. Y están unidos mediante enlaces oglicosídicos beta 1,4. Esta diferencia de beta respecto a alfa del anterior caso trae consecuencias muy importantes. Así, por ejemplo, la celulosa, fíjense que vemos aquí, este sería el extremo reductor, ¿verdad? Aquí está el oxígeno. Pero si ustedes se fijan, es como si la molécula se estaría torciendo. Primero está así, fíjense, se ha torcido sobre sí mismo, más o menos unos 180 grados, se va torciendo. Por eso vemos aquí el oxígeno abajo, este está arriba, este está abajo, fíjense en mi cursor, y este está arriba. Como si una soga, ustedes agarrarían y lo torcerían en sentido inverso. ¿Qué va a pasar? Se va a volver lineal. Entonces, una de las fibras que está en esta disposición, y eso es posible solo porque esto es beta. Si fuera alfa, no da. Si fuera alfa, nos da más bien helicoidal. O si está ramificado, ¿no? Entonces, al ser enlaces beta, tiende a formar estructuras lineales. Repito, debido al enlace oglicosídico beta, se forman estructuras lineales. Debido a la rotación de un residuo de glucosa respecto al otro.
debido a la rotación de un residuo de glucosa respecto al otro. Se ve claramente aquí, quiero que reconozcan, fíjense, este oxígeno está abajo, este está arriba, es el oxígeno de referencia, ¿no? Del hemiacetal, abajo, arriba. Y se forman estructuras lineales. Esas estructuras lineales pueden emparejarse con varias estructuras. Y se estabilizan estas líneas, por eso se dice la fibra de celulosa. Se estabilizan estas líneas moleculares mediante puentes de hidrógeno. Fíjense por estos oxidrilos aquí, puentes de hidrógeno, y eso yo estoy poniendo solo algunos. Aquí con este otra vez, con este puede formar y así. Se forman así las fibras de celulosa. ¿Gracias a qué? Gracias a que ya no es la alfa de glucosa, sino beta de glucosa. Esta beta de glucosa garantiza una torsión de la cadena en la que la estructura se vuelve totalmente lineal. El disacárido repetitivo de la celulosa es la celobiosa, beta-celobiosa. Su enlace es beta 1,4. Beta 1,4. Y se estabiliza cada fibra mediante puentes de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno podemos representar, por ejemplo, en este esquemita. Enlaces de hidrógeno en forma de puente cruzado con las diferentes moléculas de celulosa, fíjense. Entonces, cada una de estas líneas que están aquí representadas, una de estas sería una de estas, que a su vez se aglomera en varias fibrillas, dando fíjense, una microfibrilla y fibra de celulosa. De ahí que es tan resistente la celulosa. Podemos ver por eso un árbol erguido de eucalipto, por ejemplo, enorme, o de cualquier otro árbol bien erguido y bien paradito. Esto les va a conferir gran firmeza en la unión. Entonces podemos representar así. Enlaces beta 1,4 y esto es una fibra, otra fibra, otra fibra, otra fibra. La unión de todo esto forma una microfibrilla y la unión de varias microfibrillas, una fibra de celulosa. Esto es ideal para su función biológica. Estas, al estar densamente empacadas, le confiere gran resistencia mecánica. Por eso podemos ver no solo un árbol, hasta una hierbita, ¿verdad? Bien paradita, gracias a la estructura de la celulosa. En cuanto a lo que nosotros nos compete y a lo que es bioquímica, desde el punto de vista del contexto que hablamos, el valor nutritivo de la celulosa para nosotros es prácticamente nulo. Nosotros no podemos digerir la celulosa, pero sí nos sirve como fibra. Es obviamente solo para los rumiantes que les sirve, ¿no? Y no solo rumiantes, también algunos animalitos que son celulolíticos, como las bacterias, algas, hongos, ellos sí pueden digerir la celulosa. Nosotros no podemos digerir porque no tenemos esta enzima. El ser humano carece de la enzima celulasa. Esta enzima, la celulasa, degrada los enlaces glicosídicos beta 1,4. Fíjense que basta que sea beta, aunque sea 1,4, aunque esté formado por las mismas moléculas de glucosa, pues nuestras enzimas, nuestra milasa no lo puede degradar. Esa es la estereoespecificidad de las enzimas. En cambio, hay animales, como los rumiantes y algunos hongos, algas, sí tienen esta enzima, las células. Y viven de las hierbitas o degradando árboles o ramas caídas, ¿verdad? Nosotros sí es importante la fibra para motivos de digestión, pero no es una fuente de glucosa. Repito, la celulosa para nosotros no es fuente de glucosa. El almidón sí. Entonces vemos así a la vista rápidamente, fíjense, esta estructura lineal, pero helicoidal, recuerdan, es la amilosa. Esta estructura lineal, así, pero unidas mediante puentes de hidrógeno, totalmente, digamos, varias fibras que se unen, pues es la celulosa. Y esto que está ramificado, principalmente en lo que nos compete a nosotros, podría ser la amilosa la amilopectina o el glucógeno. Pues esto está simbolizando al glucógeno. Yo les muestro así, pues este puede ser el glucógeno, también podría ser la amilopectina. Depende, ¿no? El glucógeno es mucho más ramificado, habíamos dicho. Cada 7 u 8 residuos hay una ramificación.
En cambio, la amilopectina es menos ramificada. Bueno, con eso hemos terminado los homopolisacáridos. Pasamos a los heteropolisacáridos. Como el sufijo dice hetero, son polisacáridos complejos que están formados por, ahora ya no están formados solo por glucosa. Tienen sí glucosa en su estructura, pero también tienen otros componentes que hemos estudiado, como ácidos urónicos, aminoazúcares. Entonces, por ese motivo son más complejos. Están formados por diferentes unidades monoméricas. Siempre vamos a ver la ubicuidad cuando hablamos heteropolisacáridos. Cuando hemos visto homo, hemos dicho, ¿dónde están? El almidón en las plantas, el glucógeno en los animales superiores, entre ellos nosotros y el mundo microbiano. En cambio, los heteropolisacáridos, ¿dónde están? ¿Dónde abundan? Pues los heteropolisacáridos son grupos de polisacáridos abundantes en nuestro tejido conectivo. Ustedes recuerdan fisiología o biología, habrán llevado, no sé, el tejido conectivo está formado por células y también por fibras de proteínas y por una matriz celular. Tiene esos tres componentes importantes. Células como los fibroblastos, etcétera, que han debido llevar. Fibras de proteínas, entre ellas están el colágeno, la elastina, que los vamos a estudiar más adelante en proteínas. Y está importante esto, hay una matriz intercelular llamada sustancia fundamental, subrayen eso. Esta sustancia fundamental se caracteriza porque cumple la función importante también del tejido conectivo. Ustedes recuerdan que el tejido conectivo, ¿qué función tiene? Pues es la de conecta los diferentes tejidos, por eso se llama tejido conectivo. Y sirve como soporte, ¿no?, de diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Es un tejido rico en células, en fibras de proteínas, colágeno, elastina, y tiene esto, esa matriz intercelular que une a todo esto. Tiene una consistencia variable, un poco densa, y su composición, o sea, en la composición de esta matriz intercelular están agua, sales minerales, polipéptidos y, ¿quién? Azúcares, que es nuestro tema. Entonces, estos azúcares, se dice en general azúcares, chicos, a los mono, poli o disacáridos. Pero en este caso vamos a hablar, estos azúcares son los heteropolisacáridos. Entonces, ¿dónde están? Están en el tejido conectivo. ¿Pero a qué nivel? A nivel de la matriz intercelular o sustancia fundamental. Bueno, una flechita ahí para cuando estudien. Sustancia fundamental. Si recordamos este esquemita del tejido conectivo, el tejido conectivo está en todo nuestro organismo. El tejido conectivo laxo de la piel, el tejido conectivo denso de los ligamentos, de las articulaciones, en el tejido adiposo, en los cartílagos, hasta en la sangre, el tejido óseo. Estos azúcares que hemos dicho son polisacáridos, que están presentes en la sustancia fundamental. ¿Qué tipo de azúcares? Está ahí muy general. Pues esos azúcares se denominan glucosaminoglicanos. Entonces, los glucosaminoglicanos son heteropolisacáridos que están presentes en la sustancia fundamental del tejido conectivo. Veamos a los glicosaminoglicanos. Entonces, ¿qué son? Son heteropolisacáridos. Tienen una gran importancia en la estructura de los animales vertebrados. Son componentes de la sustancia fundamental del tejido conectivo. ¿Cuáles son esos glicosaminoglicanos que forman parte de la sustancia fundamental del tejido conectivo? Pues esos glucosaminoglicanos son el ácido hialurónico, famoso ahora, ¿no? Se habla por cosmética. Los condroitinsulfatos, los queratansulfatos, los dermatansulfatos y la heparina. De esto solo vamos a hablar del ácido hialurónico y la heparina en esta ocasión, porque esto no es tan relevante ahorita para nuestra carrera. ¿Qué características estructurales tienen los glicosaminoglicanos? Su nombre nos está diciendo glicosamino. Quiere decir que hay unidades aminadas. Los glicosaminoglicanos entonces son polímeros con unidades repetitivas de disacáridos. Uno de los azúcares es la N-acetilglucosamina. ¿Recuerdan que hemos visto antes? O podría ser N-acetilgalactosamina.
y el ácido urónico. ¿Recuerdan los ácidos urónicos? Son los derivados resultantes de la oxidación de los grupos susceptibles de oxidarse de la glucosa, los ácidos urónicos. Otra característica importante de los glicosaminoglicanos es que tienen en su estructura grupos carboxilato y grupos sulfato. Entonces, una característica, repito, es que al ser carboxilato, recuerdan, y sulfatos tienen cargas negativas. Esto escriban, por favor. Las cargas negativas del carboxilato y del sulfato, las cargas negativas del carboxilato y del sulfato, atraen cationes como sodio, potasio, que son osmóticamente activos, es decir, que atraen moléculas de agua. Y eso vamos a entender mejor ahora hablando del ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un glicosaminoglicano, donde está presente en la sustancia fundamental del tejido conectivo. Las moléculas de ácido hialurónico están compuestas por una gran cantidad de moléculas, de unidades disacáridas. Se considera este disacárido como su unidad básica. De estos disacáridos hay entre 250 hasta 25.000 de estos. Son por eso heteropolisacáridos. ¿De qué está formado el ácido hialurónico? Fíjense que vemos aquí, ¿qué molécula sería esta? Este es un ácido urónico. Cuando el oxidrilo del carbono primario se ha oxidado. Entonces, si esta es la glucosa, este será el beta, porque esto está arriba, fíjense, beta D, porque esto está arriba también, glucoronato de sodio, que está unido por enlace beta 1,3, en este caso, fíjense, este es el 1, el 2, el 3. El carbono 3 se une con el 1, es un enlace beta 1,3 que se une con una N-acetilglucosamina. Eso sí tienen que saber, chicos, ¿qué molécula es esta? Si esta es, incluso, si ustedes saben escribir la glucosa, pueden hacer su estructura de Howard y decir, esta es la glucosa. No sé si yo no quiero que aprendan que es glucosa cuando este está abajo y este está arriba, ¿no? ¿Recuerdan? Por la disposición estereoisomérica. Si esta es la glucosa, esto está oxidado, el oxidrilo del carbono primario. Entonces es un ácido urónico. Pero como está como sal, se llama ya no es glucorónico, sino glucoronato de sodio. Y esto, a nivel del grupo amino, está acilado o acetilado. Entonces la N-acetil D, porque esto está arriba, glucosamina. La repetición de estos igualitos de 2 en 2, de 2 en 2, entre 250 a 25.000 veces es el ácido hialurónico. Yo le he dibujado aquí más o menos para que tengan una idea. Fíjense, este es el ácido beta D glucoronato de sodio. Perdón, no es el ácido. El beta D glucoronato de sodio. Glucoronato de sodio porque recuerdan que les he dicho, por sus cargas negativas atraen cationes sodio, potasio. Y eso hace que esto atraiga agua. Esta es una unidad. Luego es esta otra unidad, y esto sí se repite 250 veces o 1.000 hasta 250.000 veces. Es una molécula larguísima y que se caracteriza, por estas cargas negativas que atraen agua. El hecho de que atraiga agua a ese nivel nos explica las funciones del ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un importante componente del líquido sinovial. Recuerdan, el líquido sinovial es el que lubrica las articulaciones, todas nuestras articulaciones, codos, rodillas, etc. Se encuentra también en el humor vítreo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Quiere unirse. Bueno, le admito tan tarde, chicos. Entonces, el ácido hialurónico se encuentra en todos los líquidos sinoviales de nuestras articulaciones y también en el humor vítreo, que es el del ojo, ¿no? Es una redundante, es el humor vítreo.
es esa sustancia densa, ¿no? Lubricante. Se encuentra también, obviamente, en la sustancia fundamental del tejido conectivo. Y esta figura, obviamente, no es una foto, es un esquema que se ha hecho para explicar cómo está el tejido conectivo. Fíjense esto como cables largos que atraviesa, es el colágeno. Por ejemplo, es una parte de la piel, podría ser el colágeno. Esto que ven aquí como raíces, ¿verdad? Como una malla, como una malla, ¿sí? Es el ácido hialurónico. Entonces, ¿qué hace el ácido hialurónico junto con el colágeno? Todo esto es el tejido conectivo. Estas mallas aquí atraen por sus cargas, por su grupo carboxilato con carga negativa, atraen moléculas de agua. Y entonces esta red se extiende, ¿verdad? Es como una esponja molecular que atrae agua. Y entonces, por eso, no sé si recuerdan, al menos las chicas, el ácido hialurónico se usa mucho en cosmetología para aumentar la turgencia de la piel. Está empezando a arrugar un poco la piel, pues hay inyecciones y todo se meten en la cara para que se hinche un poco y parezca pues que no está con tanta arruga. Está siendo muy, muy, muy importante su aplicación en sustitución al Botox que usaban antes los artistas, etc. Porque el ácido hialurónico es una sustancia natural. En cambio, el Botox es una toxina que paraliza la piel y se hincha y ahí parece que están primero como monstruos y después recién se regulariza. Bueno, el ácido hialurónico entonces, gracias a sus grupos carboxilato, atrae moléculas de agua y eso aumenta la turgencia de la piel. Eso es un glicosaminoglicano importante. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quién está preguntando, chiquitas? Rosalía, dime. Está creo en el chat, esperen un cachito. Estaba conectada con otro nombre. Se descargó. No te preocupes, no, está bien, todo bien. Porque dije que habías entrado tarde, no te preocupes. Igual están grabando, ¿verdad? Lo importante de esas clases virtuales, chicos, en ese sentido es que tienen la grabación. Y entonces enriquezcan sus diapositivas y sus apuntes con grabación. Así se garantiza no solo que aprueben, sino que aprendan, chicos. Y siempre pueden ampliar más con libro. Bueno, estamos hablando de los glicosaminoglicanos, que son heteropolisacáridos. Entre ellos hemos visto al ácido hialurónico. Otro glicosaminoglicano, que es un heteropolisacárido, es la heparina. Aquí, si se han fijado, he dicho cuáles son los glicosaminoglicanos. Aquí he puesto, aquí a propósito, el ácido hialurónico, los condroitin, estos son las articulaciones, no vamos a hablar. Y la heparina que la he separado, fíjense, no es un error de typeo. La heparina no se encuentra en el tejido conectivo, pero es un glicosaminoglicano. La heparina. La heparina entonces es un glicosaminoglicano sulfatado. No es componente del tejido conectivo, subrayen. No es componente del tejido conectivo. Entonces, ¿dónde se encuentra? Vamos a ver. Primero, para entender cuál es la función de la heparina. Es un heteropolisacárido que tiene como función impedir la formación de coágulos en la sangre circulante. Sobre todo se libera donde se encuentra en los vasos sanguíneos. Su ubicuidad, ¿dónde está? En los vasos sanguíneos, en los blastos de los vasos sanguíneos. Y se libera la heparina cuando hay una lesión, ¿verdad? Cuando nos cortamos, sufrimos una laceración, empieza a sangrar, pero no es indefinidamente, a no ser que haya alguna patología, pero no es indefinidamente, sino que se empieza a cerrar. Pues gran parte de eso es lo que contribuye en cierta parte de la heparina. Ustedes dirán, ¿cómo? Si dice que aquí que inhibe la formación, ¿por qué me va a ayudar a cerrar? Se cierran nuestras heridas porque se han acumulado las plaquetas. Las plaquetas forman un trombo y entonces ahí se coagula y para el sangrado. Pero si ahí estaría formándose coágulos continuamente, eso sería un grave problema. Ahí se secreta la heparina y destruye el coágulo que se está formando en exceso para que no se forme, para que no ocurra una trombosis. Eso van a estudiar ustedes en hematología. Entonces, es un polisacárido que su función es impedir la formación de coágulos en sangre. Cuando se forman coágulos en sangre por X motivo, que no es lo correcto,
migran al cerebro, migran a los pulmones y ahí es donde dan infartos cardíacos o dan trombosis cardíaco, trombosis pulmonares, etc. Esa es la estructura del ácido hialurónico. Nunca, por nada del mundo, pretendo que ustedes me aprendan de memoria. Ustedes me digan, escriba a ver la heparina, pues no sé y no me avergüenzo. Nadie va a aprender tremenda estructura, ¿no? Aunque sí se puede ver que, por ejemplo, la N-acetil-D-glucosamina, sí ustedes pueden escribirla. N-acetil-D-glucosamina. El ácido glucurónico sí también lo pueden escribir. La glucosamina también pueden escribirle. El ácido hidurónico ya es un poco más complejo, ¿no? Están formados por qué tipo de enlaces. Fíjense aquí que sería alfa 1,4. Unidos por enlace, aquí sería beta 1,4. Alfa 1,4, beta 1,4. Que aprender de memoria no adelanta. Lo que sí adelanta y lo que sí es importante es que la heparina tiene grupo sulfato. Y también eso es lo que interviene. Yo no voy a hablarles ahorita de la coagulación sanguínea, que es un tema de hematología en 5º año. Pero estos grupos sulfatos son los responsables de también garantizar que la heparina cumpla su función de ser un anticoagulante. La heparina es un anticoagulante, por eso dice impedir la formación de coágulos en la sangre. Y es un glicosaminoglicano, es decir, un heteropolisacárido. Finalmente, vamos a ver las glucoproteínas. Las glicoproteínas son moléculas verdaderas, tienen dimensiones específicas. Y a ver, antes de empezar eso, etimológicamente, ¿qué dice? Glicoproteínas. Nuestro tema es carbohidratos. Entonces, esto es un tipo especial de carbohidratos, carbohidratos que están unidos a proteínas. Se consideran moléculas verdaderas, completas, unidas, carbohidrato y proteína. Poseen unidades oligosacáridas, por ejemplo esta, que están unidas de modo covalente a uno de los aminoácidos de una proteína. Esta es una simbología nada más de una glicoproteína. ¿Qué sería esto? Que he puesto aquí, esta sería una cadena de proteína. Estoy señalando con mi cursor. Es una cadena de proteína. Que en uno de estos aminoácidos de la proteína, un aminoácido especial, la serina o treonina, que vamos a estudiar después, son aminoácidos que tienen como grupo funcional importante un hidroxilo. Ese hidroxilo, ¿recuerdan cómo se unen los azúcares? A partir de grupos oxidrilo, formando enlaces oglicosídicos. Entonces, ¿cómo se une este oligosacárido? ¿Recuerdan? Es un oligosacárido que está formado entre 2 a 10 aminoácidos, 2 a 10 moléculas de glucosa. Se va a unir a nivel de un aminoácido también hidroxilado, formando un enlace oglicosídico. Entonces, ¿qué es una glicoproteína? Es una molécula entera, verdadera, se refiere, que resulta de la combinación de un oligosacárido con una proteína y que se une, el oligosacárido se une a la proteína mediante enlace oglicosídico a nivel de un aminoácido hidroxilado de la proteína. A nivel de un aminoácido hidroxilado de una proteína. Estructuralmente eso es una glicoproteína. Este es el oligosacárido y esa es la proteína. ¿Dónde se sintetizan las glicoproteínas? Todas las proteínas, bueno, no todas las proteínas, pero los carbohidratos se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso. A ver, las proteínas se sintetizan sobre todo en el retículo endoplasmático rugoso, en los ribosomas. Ya cuando ya se ha sintetizado la proteína en el aparato de Golgi, las proteínas van a sufrir una modificación post-traduccional. Subrayen eso, modificación post-traduccional. ¿Qué es esto de post-traduccional? Quiere decir después de la traducción, que ahorita ustedes no me pueden entender qué es la traducción, que es la síntesis de proteínas. Pero pongan aquí, se forma en el aparato de Golgi, una amiguita vamos a dejar. Se forma una vez que se han sintetizado las proteínas, van al aparato de Golgi y en el aparato de Golgi sufre una modificación, es decir, que a la estructura de la proteína se le aumenta un oligosacárido, gracias a la acción de enzimas denominadas glicosiltransferasas.
Ahora, ¿cómo es la unión de este oligosacárido y la proteína? Pueden ser de dos tipos, los aminoácidos que participan, o sea, que forman enlaces O-glicosídicos. También existen los N-glicosídicos, es decir, a partir de un grupo amino. Esto no vamos a entrar mucho, ahorita no me van a entender, chicos, eso vamos a ver después. Pero el enlace siempre es O-glicosídico. ¿Dónde se encuentran las glicoproteínas? Se encuentran muy difundidas en las membranas de las células. Si vemos esto es una membrana celular, pues donde están las glicoproteínas serían estas aquí, ¿no? Como uvitas. Esto sería que la glicoproteína, el oligosacárido está unida a esta proteína. Entonces, todo esto forma, por ejemplo, una glicoproteína. Salen como antenas en la superficie de las membranas celulares. Entonces, están ubicados en la superficie. Repito, si vemos el interior de la célula, este sería el interior. Este es el exterior. Dice espacio extracelular, ¿verdad? Espacio citoplasmático. Entonces sale en el exterior de las membranas celulares. Y eso nos está indicando la función que tiene. Las funciones de las glicoproteínas son sobre todo funciones de comunicación. Las glicoproteínas son importantes mediadores del reconocimiento intercelular. Ayudan en la identificación célula-célula, en la identificación de la célula con ciertas moléculas, como unas antenas de comunicación. Un grupo importantísimo de glicoproteínas pues son los antígenos de los grupos sanguíneos. En los glóbulos rojos, todos los seres humanos tenemos antígenos que dan lugar a la aparición o a la declaración del grupo sanguíneo. Todos tenemos un grupo sanguíneo. Y si es hereditario, sí es hereditario. Entonces, en la superficie de los glóbulos rojos hay antígenos. Son antígenos de superficie, que da lugar a la clasificación de los grupos sanguíneos, grupo O, grupo A, grupo B y grupo AB. A veces decimos 0, ¿no? Pues manteniendo que estas son letras, este es O. Estructura de estas glicoproteínas. Estas glicoproteínas, entonces, están, por ejemplo, ¿cómo es la glicoproteína del antígeno del grupo O? O sea, aquellas personas que tienen como grupo sanguíneo O, ¿cómo es su antígeno? Todos los glóbulos rojos, esta es una glicoproteína, estoy simbolizando y he hecho este diseño, chicos. Si esta es la glicoproteína, lo he colocado por eso así. Este es el oligosacárido. Este es el oligosacárido común que todos tenemos. Ustedes dirán, ¿pero acaso todos somos 0? No, esperen un ratito. Todos tenemos esta estructura básica que está formado por la proteína, ¿no? O puede ser lípido en algunos casos. Una N-acetil galactosamina que se une con un ácido siálico y por el enlace beta 1,3 está unida una galactosa y una fucosa. No voy a pretender que aprendan de memoria, pero sí, esta es la estructura básica, la estructura básica de todas las glicoproteínas que está presente hasta cierta parte en todos los seres humanos. Las personas que son del grupo O tienen esta composición de oligosacárido. Las personas que corresponden al grupo A, aparte de esto que he dicho que tienen todas las glicoproteínas, estas personas tienen unido a la galactosa esta N-acetilgalactosamina. El hecho de que aparezca este azúcar acetilado, aminoacetilado, hace que son las personas que corresponden al grupo A. Las personas que corresponden al grupo B, en lugar de tener la N-acetilgalactosamina, tienen solo la galactosa, unida a la galactosa. Entonces, esas personas son del grupo B. ¿Por qué existen entonces estos diferentes grupos sanguíneos? Esta respuesta se puede responder con otra pregunta. ¿Por qué ciertos individuos añaden a las glicoproteínas de superficie de los eritrocitos de los monosacáridos mencionados esta característica? Los del grupo A hemos dicho
que tienen, aparte de esa estructura básica, una N-acetilgalactosamina. Los del grupo B tienen, aparte de esa estructura básica de oligosacárido, tienen una galactosa. Los del grupo AB, ¿verdad?, tendrán ambos azúcares, una N-acetilgalactosamina y una galactosa. Entonces, depende de qué dependerá que unos hayan añadido la N-acetilgalactosamina y son del grupo A. Otros individuos hayan añadido la galactosa y sean del grupo B, o hayan añadido los dos y son del grupo AB. Cada individuo heredamos el gen que codifica una glicosiltransferasa que garantiza la transferencia de estos monosacáridos. Entonces, nosotros heredamos el gen que codifica una glicosiltransferasa específica para cada aminoácido de nuestros padres. La glicosiltransferasa tipo A añade una N-acetilgalactosamina. La glicosiltransferasa tipo B añadirá una galactosa. Y esa enzima, la glicosiltransferasa, está codificada en los genes de nuestros padres. Por eso heredamos los grupos sanguíneos de manera a veces dominante o a veces recesiva, ¿no? ¿Y qué sucede con las incompatibilidades sanguíneas? Vamos a quedar acá, chicos, ya estamos casi terminando, pero yo quiero que repasen esto de fisiología. Sé que han llevado en fisiología ustedes. Por favor, para la siguiente clase, ya para acabar el capítulo, repasen eso para que se entienda mejor. No quiero yo nomás hablar. Quiero que ustedes repasen, digo, porque sé que han tenido que llevar los grupos y las incompatibilidades en fisiología. Ahora nosotros estamos hablando de esto en el tema de los carbohidratos y haciendo énfasis en las glicoproteínas, pero quiero que repasen. Vamos a quedar acá. Entonces, la siguiente clase, voy a anotar acá. Si hay alguna pregunta, chicos, este es el 310. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Estoy anotando para no olvidar. Ya. Quiero que por favor repasen esto en fisiología para que, obviamente yo ya les he dado todas las diapositivas, chicos, pero quiero que repasen. De eso se trata, que lo que ya han visto antes construyan a nivel un poco más profundo a medida que se va avanzando durante los años de formación profesional. Por favor, repasen para la siguiente clase esto. Y la siguiente clase que tenemos la otra semana ya empezamos el otro capítulo. Lípidos. Ya voy a dejarles las diapositivas para que la siguiente clase acabamos con esto y empezamos el otro capítulo. Entonces, la siguiente clase ya entran con las diapositivas del otro capítulo, chicos. ¿Alguna pregunta respecto a lo que hemos visto acá? Bueno, si no hay ninguna pregunta para la siguiente clase, porque con ustedes teoría ya no tenemos. Para la siguiente semana, por favor, repasen lo que acabo de decirles. Así va a ser mucho más constructivo lo que está aquí. Todo bioquímico o estudiante de bioquímica debe dominar eso, chicos. Grupos sanguíneos, las incompatibilidades sanguíneas tienen que dominar hasta para salvar la vida algunas veces a sus familiares. Quedamos ahí, chicos. Entonces, si no hay preguntas, voy a dejar de presentar. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana. No, nos vamos a ver en prácticas. Hasta luego. Chicos, antes que me olvide con ustedes, atentos por favor, chicos. Las clases de introducción teórica de esta semana, que es teoría, vamos a hacerlo de manera virtual. Yo he hablado con la doctora Kadima y el doctor Parrado y me han dicho que no hay ningún problema por este problema de que no puedo elevar mucho la voz. Entonces, como es introducción teórica, ya he compartido las diapositivas del tema 3. Mañana vamos a avanzar de manera virtual la introducción teórica del tema 3, que es reconocimiento de hidratos de carbono en laboratorio. Quedamos ahí, chicos. Entonces, cuídense. Hasta luego.